Nos quedamos con que Darwin publicó su libro y siguió trabajando al respecto. Le valió críticas en los ámbitos religiosos, pero en el ámbito de la ciencia le forjó sin duda un gran nicho. Darwin fallece en 1882 y su trabajo en la ciencia fue tan meritorio que en lugar de que lo enterrasen en un cementerio de su familia, le otorgan el honor de enterrarlo en la abadía de Westminster, que les pongo ahí. En esta abadía fue enterrado Isaac Newton y por supuesto se entierran a los personajes de la realeza de Inglaterra. Como dato, no sé, podría mencionarles que la princesa Diana, cuando falleció, la enterraron en la abadía de Westminster. Bueno, pues Darwin lo entierran en esta abadía y su trabajo trasciende a la historia. ¿Qué es lo que dice básicamente el asunto de la evolución? Vuelvo a hacerles mención que Darwin jamás dijo que nosotros venimos del mono, que evolucionamos del mono, ¿no? Quizás haya referencias al respecto de que las especies dieron origen a un ancestro común, pero en realidad lo que él habla, él crea lo que se conoce como la teoría de la selección natural. En esta teoría hay varias afirmaciones. Uno, dice que los organismos van a producir más descendientes de los que pueden sobrevivir y reproducirse. Les voy a poner un ejemplo. Un perro en una camada muy prolífera, que nacieran 12 perritos. Si esos 12 perritos llegan a adultos y a su vez cada perrito tiene 12 perros más, imagínense la sobrepoblación que se crearía en un periodo de corto relativamente. Piensen ahora en una cucaracha. El huevo de una cucaracha puede poder dar origen hasta a 100 cucarachitas, pero la sobrepoblación de esto sería súper abundante. Entonces dice Darwin, eso no va a pasar, ¿no? ¿Por qué hay más descendientes de los que llegan adultos? Por poner otro ejemplo que es más sonado, una tortuga pone 100 huevos, pero no hay 100 tortugas adultas. Pues ya seguramente ustedes ya lo están pensando. Muchas de estas tortugas, perritos, cucarachas, no llegaron a adultas, no todas fueron aptas. Y una vez ya que están en adultas, no todas pudieron tener hijos. Entonces, esa era una de las primeras afirmaciones que hacía Darwin al respecto. Que los que se reproducen, sus hijos, algunos van a ser aptos y otros no. Entonces, la segunda afirmación dice que los descendientes van a sobrevivir, pues los que estén mejor adaptados. De una camada de perritos, por poner el ejemplo, tiene 12 perritos, no tiene 12 pezones la perrita para amamantarlos a todos. Entonces, ¿quiénes van a comer primero? Pues los más fuertes, los más gandallas, que llegan y agarran su pezón y comen. Los más chiquitos, el débil, el que no llegó, y si no se alimenta, va a poder llegar a adulto. Pues seguramente no, a lo mejor fallece. Entonces, eso es lo que va a suceder. Afirmaba que van a sobrevivir los que estén mejor adaptados, los más preparados para la vida. Entonces, la tercera afirmación de Darwin es que los descendientes van a heredar los caracteres de los padres, pero si sobrevivieron los más aptos, van a heredar los mejores caracteres. Y entonces, como consecuencia de estas afirmaciones, después de muchas generaciones, van a ir sobreviviendo los que se adaptan mejor, los que son más fuertes. Los débiles, los menos adaptados, van a ir muriendo. Entonces, Darwin traspolaba esto a una escala de tiempo mucho mayor y decir, ¿qué diferencia tuvo el Homo habilis, el hombre de Neandertal, con el Homo sapiens? Pues ya no están, no se adaptaron, desaparecieron porque los que fueron haciendo más fuertes fueron evolucionando. Y ahí es donde surge precisamente los argumentos
de la teoría de la selección natural o la evolución, que es lo que conocemos. Russell Wallace también apoya esto, básicamente con otros argumentos llegan a las mismas conclusiones. Ernest Haeckel también parecido. Y Darwin, junto con argumentos de Huxley, que él hablaba sobre sociedad y más bien en la sociología, se llegan a estas aseveraciones. En la actualidad no se ha quedado simplemente con los conceptos que dio Darwin. Ustedes ya leyeron que hay incluso unas nuevas teorías que se llaman neodarwinismo. Yo les decía en otro momento que si Darwin hubiese tenido la información que Mendel proporcionó en la genética, le hubiera dado él argumentos todavía mucho mayores, porque Darwin y Mendel fueron contemporáneos y por consiguiente Darwin pues no tenía esa información. Pero los biólogos actuales ya, el neodarwinismo toma lo que es genética y lo toma como argumento para hablar de evolución. Y se crean teorías más modernas, con mayores argumentos, donde la ciencia les ha dado herramientas para poder tener argumentos más válidos. Uno de ellos es la teoría sintética de la evolución. Precisamente la enuncia Theodor Dobzhansky, con el cual yo inicié la cita, Huxley y algunos otros. Básicamente, a esta teoría sintética de la evolución se le conoce también como neodarwinismo. ¿En qué consiste esta teoría? ¿Qué nos va a decir? Bueno, dice que sí, que hay pequeñas mutaciones fortuitas. Las mutaciones le explica la genética. Que hay recombinación de genes. Que la selección natural de los organismos más fuertes, o que hay aislamiento. Lo que pasó con la deriva continental ya platicamos. Entonces, uniendo todas estas evidencias, es que se forma ahora lo que es la teoría sintética de la evolución, y que sin duda son argumentos irrefutables para poder argumentar la diversidad de especies que hay en la actualidad. Ya platicamos que los millones de especies que existen tenían que surgir de algún lugar. Y la variación que existe, pues también. Bueno, pues resulta entonces que tenemos esta otra teoría. Además, sabemos que en la actualidad, hoy podemos reconocer como evolución a ese cambio en la frecuencia de los alelos, es decir, el DNA no está exactamente igual, se ha ido combinando, modificando, como el acervo genético de una población. Y esto es atribuible a la reproducción desigual de los individuos, porque hay muchos individuos y unos sobreviven más que otros. También podemos entender que la genética, hablando de las frecuencias alélicas de una población, nos van a permitir condiciones que se cumplen constantemente. Por ejemplo, si en una especie no hay mutación, en una especie no hay migración, no se van los organismos ni regresan, si la población se mantiene pequeña, si no hay cruzamientos al azar, entonces, ¿qué va a suceder? Pues no va a haber variabilidad genética. Por esa razón, los genotipos van a tener una reproducción semejante, no así lo que estábamos afirmando en esta teoría. Tiene que haber muchas combinaciones, mutaciones, que los organismos vayan, que regresen, que se crucen, y entonces va a dar origen a cambios en el genotipo y sin duda, pues cambios sustanciales en el material genético de una especie. También sabemos la teoría sintética de la evolución reconoce que hay motores que ayudan a la evolución, que hacen que se dé más rápidamente. Las mutaciones son cambios drásticos en el ADN. Entonces, una mutación puede ser de un padre a un hijo inmediatamente, no tienen que pasar millones de años. La mutación es un cambio drástico y eso, pues sin duda, va a mostrar una evolución. Las migraciones es otro punto que hace que la evolución se dé más rápido. El que una especie que vivía en el frío se vaya al calor, pues le tiene que motivar un
un cambio en su apariencia. Yo voy a poner el ejemplo de los mamuts. Si vieron la película de la Era del Hielo, saben que el calentamiento hizo que tuvieran que viajar. Se fueron, ¿no? Se fueron de donde estaba frío buscando conservar esa temperatura, y finalmente los biólogos argumentan que el mamut perdió el pelo por una situación evolutiva, por migración, y origina una nueva especie que son los elefantes que tenemos en la actualidad. Otro motor de la evolución es la reproducción desigual. Quiere decir que haya muchos y algunos sean más aptos. O el tamaño de la población. Si son muchos, tendrán que competir por los alimentos y las mejores circunstancias de vida. Y finalmente, esa supervivencia desigual. Al que tenga que sobrevivir el que esté más apto, pues hace que la evolución sea como que una garantía. Y les recuerdo, se llama teoría. Y es una teoría que, aunque no está comprobada numéricamente por medio de ecuaciones y números, en ciencia es perfectamente válida y no es nada más el planteamiento de una idea, es una afirmación en la ciencia. Ahora, surgen todavía preguntas que el hombre tiene que contestar, y la evolución pues sigue realizando experimentos, investigaciones y comprobaciones al respecto. ¿Los cambios lentos e imperceptibles son mejores, o es mejor un cambio constante, rápido y apreciable, pero discontinuo? Bueno, pues la biología, la evolución sigue encontrando que hay en estos millones de especies hay ejemplos de cambios que han ido poco a poco, o cambios que han sido drásticos y que las especies han sobrevivido y se han adaptado. De ahí que venga lo que se conoce como el modelo gradualista, o también lo que conocemos la teoría del equilibrio puntuado, donde dice que hay pequeños cambios, ¿sí? Que hay especies que han ido cambiando poquito, después un poco más, y así sucesivamente hasta que llegan en la actualidad a lo que conocemos. Y también lo que conocemos como los modelos de equilibrio interrumpido. Aquí, pues las evidencias geológicas son las que nos van a dar los argumentos para estos enunciados, que ya incluso los leímos al respecto. Finalmente, pues tendríamos que volver a hacer un razonamiento y entender que los organismos que existen en la actualidad no son los mismos que cuando la Tierra se creó. Bueno, para empezar no había organismos, sino que después podemos entender perfectamente por qué los dinosaurios ya no existen. Pues no se adaptaron. Las condiciones que se crearon en ese momento, cuando platicábamos con lo del meteorito, pues fueron diferentes y se tuvieron que adaptar. Los que se adaptaron sobrevivieron, los que no se adaptaron se extinguieron. También sabemos que en la actualidad sigue habiendo extinción de especies. En la actualidad la gente se espanta cuando dicen el panda está en peligro de extinción. Sí, es cierto, es de preocuparse, pero en la biología las extinciones, ha habido incluso extinciones masivas y son el motor de una evolución. Que la presencia del hombre, la contaminación, hace que las extinciones sean más rápido o que la tasa de extinción sea mayor, eso es cierto, pero en biología no nos puede espantar hablar de esto. Entonces seguimos haciendo referencia que las teorías de Darwin con la evolución no las hemos estudiado todas, nos queda todavía mucho argumento que anexar. A los biólogos, a los evolucionistas, todavía les falta agregar argumentos y más herramientas hasta que llenen todos los huecos. Buscar ese ancestro común, por ejemplo, o buscar el ADN que nos dé evidencia de ello. Y bueno, todavía nos queda hablar de cómo se caracterizan, se organizan todos estos organismos que evolucionaron, pero eso ya lo hablaremos en taxonomía. Por lo pronto vamos a hacer algunas conclusiones con respecto a la evolución y a lo que hemos aprendido.